El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os encaminará hacia la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oiga. Y os dará a conocer lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo dará a conocer. Todo lo que mi Padre tiene es mío. Por eso dije, recibirá de lo mío y os lo dará a conocer. Palabra del Señor. Bien pueda, tomen asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, seguimos pues con la compañía de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Durante todo este tiempo de Pascua ya se nos va agotando, pero nos va preparando para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Y hoy nos hace un relato muy bonito el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque nos dice y nos habla acerca de todos esos recorridos y toda esa labor pastoral que realizaba el apóstol Pablo. Y hoy nos pone un ejemplo muy especial para todos nosotros, que en muchas ocasiones, cuando hemos querido realizar una pastoral, una catequesis a alguien o a algunas personas o en alguna comunidad, nos da como miedo. Pues hoy el texto bíblico nos dice que Pablo se fue al Areópago de Atenas, la capital de Grecia, la capital del pensamiento, de los filósofos, del conocimiento. Imagínense uno meterse allá, donde nadie creía en absolutamente nada, pero a la vez creían en todo. Pablo dice en el texto bíblico: me admiro de toda la religiosidad que ustedes tienen. Y Pablo llega al centro de la ciudad y coge y mira, y los griegos, los atenienses, tenían por todos los lados dioses, imágenes de dioses, al dios de la fertilidad, al dios del fuego, todo, dioses por todos los lados. Pero entonces, como ellos eran amantes de los dioses, dejaron una parte donde decía al Dios desconocido, y ahí no había ninguna imagen. Y llega Pablo, o sea, ese Pablo era un intrépido, y entonces llega y dice: ¿y yo cómo le predico a esta gente? Y coge y mira toda esa cantidad de dioses, y yo cómo meto aquí a mi Dios, a mi Jesús. Y entonces ve allá un espacio vacío y dice al Dios desconocido: a ese les vengo a predicar yo. Y es algo supremamente hermoso, porque comienza Pablo en la capital del conocimiento, que fluye el Espíritu Santo en Pablo para catequizar a todo el pueblo ateniense. Y se va Pablo derecho a hablarles de toda esta doctrina que le había escuchado al maestro, y llega hasta la parte de la resurrección de los muertos. Y de ahí ya no quieren saber de Pablo para absolutamente nada. Y entonces lo hacen salir corriendo de allí, porque le dice: mira, no queremos escuchar eso, no creemos en eso, para nosotros no existe resurrección, y te escucharemos en otro momento. Por el momento no. Y sacan a Pablo de allí. Hijos, pero nos dice el texto bíblico que dos personajes se le pegaron a Pablo: Dionisio y Damaris, un hombre y una mujer, representantes de los dos géneros que pues hasta ese momento habían. Ahora hay muchos más, pero en ese momento eran hombre y mujer que seguían a Pablo
demostrando que la conversión era para todos, hombres y mujeres, y en adelante Pablo continuó su labor y ya sabemos qué tan fructífera fue esa labor de Pablo. Y yo siento que en Pablo estaba el espíritu del maestro. No compartió con el Señor Jesús, no. Recordemos que Pablo persiguió a la iglesia en tiempos del Señor Jesús y posterior a su muerte, que es el Señor Jesús en el camino a Damasco, cuando se le aparece, lo tumba del caballo, le hace caer en una ceguera profunda y después le muestra la luz, le muestra la gracia. Entonces Pablo tenía el Espíritu del Señor y es el mismo Espíritu que en el Evangelio hoy el Señor nos hace como una despedida, pero como una promesa también. Y no como, sino una promesa de que Él se va y que nos envía el Espíritu Santo. ¿Y por qué nos está hablando el Señor de que se va? Porque en el calendario anterior, mañana celebraríamos la ascensión del Señor. Entonces, por eso hoy el texto bíblico nos está hablando de que Él se va y Él nos enviará el Espíritu de la verdad. Es muy importante este término en San Juan, porque se dice el Paráclito, el Consolador, el de la sabiduría, el Espíritu, pero San Juan nos dice que es el Espíritu de la verdad, ¿sí? Y el Señor Jesús en un pasaje también del Evangelio nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy nos dice el Evangelio que Él nos enviará el Espíritu de la verdad, el Espíritu del Señor Jesús, resucitado, vivo, verdadero, en medio de toda la creación, pero en la presencia del Padre. Queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande para formarnos. Cuando nosotros nos formamos, con toda seguridad nos acercamos al texto bíblico y en el texto bíblico encuentro el espíritu de la verdad. Punto. El espíritu que me dice realmente lo que es y lo que no es. Me dice completamente cómo es que debo vivir mi vida para ser un discípulo del Señor, para ser como Pablo, para llenarme de fuerza y meterme en cualquier parte y predicar con el testimonio de vida, con argumentos y con palabras contundentes cuál es la verdad, que la verdad es el Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, el Señor Jesús hoy en el Evangelio se despide y a su vez nos dice, no se preocupen, yo les prometo que les enviaré el Espíritu Santo. Él los acompañará, es el Paráclito, el abogado, el que intercederá por ustedes, el que los iluminará, el que les guiará. Por eso, hijos, nosotros tenemos que ser muy dóciles al querer de Dios por medio de las mociones del Espíritu Santo, que en la medida en que nuestra relación con el Señor sea más estrecha, más fácil lo vamos a sentir y más fácil lo vamos a escuchar. Que que esta sea pues la invitación en esta mañana de gozo y en esta mañana de espíritu. Leí ayer algo referente a la moción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te ilumina en tu corazón bondad, misericordia, justicia, amor, entrega, vida de gracia, vida de santidad, perfecto, está morando en ti, te está moviendo y te está llevando. Déjate llevar, déjate llevar. Nos cuesta un poquito, sí, porque el Señor está moldeando todo nuestro ser, moldeando nuestro temperamento,
que es la primera y principal cruz que llevamos nosotros. Nuestro temperamento, nuestros pensamientos, nuestro querer, deseos, pasiones, sentimientos, emociones. Y eso no es nada fácil. Pero si estamos en la presencia del Señor, queridos hermanos, va a ser más fácil la labor. Nos vamos dejando moldear y de un momento a otro estaremos llenos de gracia, de gloria, de fuerza para predicar, para evangelizar. Y muchas veces, como decía el Papa Francisco, en el encuentro con los sacerdotes y los seminaristas cuando vino acá a Colombia, en Medellín, muchas veces lo menos que hay que hacer es decir algo. Es más, escuchar y hacer, demostrar con tu comportamiento un evangelio vivo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.